¿Qué es la felicidad? Un saludo para todos. Esta es la oportunidad de comenzar a hacer un camino juntos, acompañar a toda persona, a todo ser humano. Particularmente mi intención es poder acompañar mi preciada Asociación de Salesianos Cooperadores en este encuentro consigo mismos, con Dios, eh, y poder realizar aportes desde la psicología y particularmente desde psicoanálisis para a los temas que pronto nos conciernen. Muchas veces pensamos que estas cosas van separadas y la verdad es que no. De hecho, cuando uno, creo que es algo que aprendió con la experiencia, es que cuando uno ve algún conocimiento humano o doctrina humana, como le dice mucha gente, de la doctrina religiosa y de Dios, es porque eh, está tirando mucho para uno de los dos lados. Está siendo una persona que busca explicar toda la religión y eso no necesariamente lo hace espiritual, o está queriendo explicar todo mucho desde lo humano y eso no necesariamente lo hace más humano. Precisamente ser espiritual es ser humano es ser espiritual. Nosotros creemos en la espiritualidad de lo cotidiano. Entonces, precisamente el tema con el que quisiera empezar tiene relación pues con la formación de la provincia de Salesianos Cooperadores, la Inspectoría San Luis Beltrán. Em, entonces, quisiera empezar con este primer tema, que es la felicidad. La ficha, pues quienes pueden verla, la ficha tiene varios aspectos, varios elementos. Empieza primero pues con una oración, como pues en todo, que siempre debe ir de la mano de Dios. Pero lo que es interesante es que comienza a presentarnos unos personajes, ¿no? En un primer momento, algunos famosos. eh, en un segundo momento nos comienza a presentar otras personas que también son famosas, de hecho. Entonces comienzan a presentarnos, por ejemplo, cuál es la idea de felicidad que puede tener eh, o que pudo haber tenido Robin Williams, la idea de felicidad que puede tener Messi, Cristiano Ronaldo, cuál es la felicidad de ellos, personas famosas, actores, actrices, cantantes. Pero también tenemos el otro lado de la balanza, que es la felicidad para el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, San Juan Bosco, Santa Teresa de Calcuta. Entonces, ya antemano, aquí hay un asunto de qué es la felicidad. La verdad, creo que el asunto no tendría que ver, precisamente la ficha empieza allí. Ya creo que nos ofrece algo muy interesante, con que la felicidad no termina siendo una verdad absoluta. O sea, no hay una sola manera de ser felices. Cada quien labra el camino con el que quiere buscar su felicidad, obviamente. El asunto es que en el camino pues se encuentra con cosas que pueden aparentar ser felicidad y pues cuando uno se queda con eso es cuando de pronto pueden comenzar digamos ciertos malestares. Los malestares en sí mismos no son malos, de hecho las crisis son buenas. Las crisis son buenas, las crisis son positivas, las crisis aportan. Las crisis aportan al mejoramiento y al crecimiento. De hecho tengo ante mi mano compré el libro recientemente, el libro de Alberto Linero, sobre mi vida de otra manera. Creo que me parece muy interesante tomar eso porque él ha sido una persona que ha sido famosa ella en ambos aspectos. Pero resalta siempre lo espiritual porque incluso ahora quien de pronto toma el tiempo de escucharlo se da cuenta que él logra hacer un análisis muy exegético y teológico de los textos bíblicos de cada domingo y de algunos días entre semana y se percibe la seriedad de la interpretación, o sea, él logra interpretar en contexto. No está dando una interpretación, digamos, libre, lo que él cree, sino que, digamos, sigue siendo fiel a la iglesia en ese sentido. Y es que él sigue siendo fiel a la iglesia, porque él es laico en este momento y él tiene, para los que no saben, él recibió la dispensa del Papa. O sea, el Papa lo dispensó de los votos como eudista, porque recuerden que él era comunidad religiosa, y también lo dispensó pues de las promesas sacerdotales. Le recordó algunas condiciones, como por ejemplo el hecho de que en caso de un peligro de muerte de alguien, él se ve obligado a dar la absolución, este tipo de cosas, pero él recibió la dispensa. Él recibió la carta del Papa Francisco y él le dio la dispensa. Entonces, frente a este asunto de, bueno, será que estoy caminando hacia lo correcto para buscar la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Entonces, quisiera empezar con esta frase aquí, que dice así.
Nunca se tiene la absoluta seguridad de estar haciendo lo correcto ni lo que Dios quiere. Siempre hay una duda, siempre existe la posibilidad de estar siendo caprichoso, siempre se puede estar expuesto a cometer errores y a sufrir las consecuencias. La historia que nos cuenta la escritura están llenas de personas muy humanas, frágiles, indecisas, que acertaban y se equivocaban casi con la misma frecuencia, pero que tenían un vínculo con Dios que, si bien no les garantizaba un camino llano y sin tropiezos, les ofrecía la certeza de que podían salir vencedores hasta de sus peores derrotas. Y eso ya nos ofrece una idea de felicidad. Para mí, ¿qué va a ser la felicidad? Una vida tranquila, sin tropiezos, sin crisis, ahí estaríamos equivocados. Creo que de antemano debo avisarles que la vida tiene las crisis. Y las crisis hacen parte de la vida y que incluso las crisis están en la felicidad que uno tiene en la vida. Las crisis están en la felicidad que uno tiene en la vida. Una vida sin crisis sería una vida demasiado estable. No sé, pensemos si posiblemente los suicidios de algunos famosos han tenido que ver con eso. Ya su vida debe tener crisis, para cualquier necesidad tienen cómo responder, para cualquier situación tenían amigos, tenían conocidos y de pronto eso les puede haber quitado sabor a su vida. O simplemente no supieron ver qué era lo que otras cosas tenían que esforzarse, luchar. Hay un concepto psicoanalítico que llama el deseo. El deseo es la búsqueda constante que hace el ser humano durante toda su vida de algo que perdió en el primer instante en que nació. Se plantea en algo llamado el grafo del deseo. El ser humano tiene una experiencia de satisfacción cuando recibe la primera respuesta ante un llamado. El niño nace, llora, la mamá interpreta ese llanto como el niño tiene hambre y le pone el pecho. En el momento en que le pone el pecho y este niño que lloró y sentía esa hambre recibe la satisfacción de la leche materna, tiene una primera experiencia de satisfacción. Y allí queda una huella en el inconsciente, que es la huella del deseo. Entonces, ¿qué va a hacer ese niño el resto de su vida? Va a seguir buscando experiencias de satisfacción con tal de lograr esa satisfacción que tuvo la primera vez, pero jamás, y ese es el asunto, jamás ninguna experiencia va a ser como la que tuvo la primera vez. Em, En este sentido, nosotros encontraremos muchas satisfacciones. Incluso este niño puede, después recibió más amamantada, recibió tetero, recibió otro tipo de comida, hablando pues solo de la comida. Tuvo muchas experiencias de satisfacción, pero jamás ninguna va a ser como la primera. Eso es lo que pasa en nosotros. Ninguna experiencia de satisfacción, de felicidad, de gratificación va a ser como la que tuvimos en los primeros tiempos. Pero este deseo no es malo, esto es bueno, porque precisamente eso es lo que nos lleva a buscar. Eso es lo que nos lleva a buscar, esta búsqueda constante. ¿Qué es la felicidad? Ese deseo de un no sé qué, y de hecho muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué queremos encontrar. Pero la única certeza que tenemos allí es la compañía de Dios. Entonces unos la han buscado en el servicio y se han convencido de que la felicidad en el servicio. Mi lugar aquí, la verdad, no me parece que sea el de decirles dónde se encuentra la felicidad. Primero que todo, que se debe tener una relación con Dios, pero que esta felicidad y esta búsqueda de felicidad no es más que eso, la búsqueda de la satisfacción de este primer deseo. Y estamos constantemente en esa búsqueda y siempre estaremos en esta búsqueda. Linero es un ejemplo en ese sentido porque pues todos sabemos que él precisamente él hizo esta búsqueda. Él hizo esta búsqueda como sacerdote. De hecho, quien lee de pronto su parte de su historia, él primero entra al seminario y entró a un seminario diocesano. Los formadores en ese seminario eran sacerdotes eudistas. Él luego se va dando cuenta de que eso no era lo que quería. Se dio cuenta que él quería ser sacerdote, pero que él estaba experimentando una soledad que no quería sentir. Y se da cuenta de que es en la vida religiosa, en comunidad, que podía vivir su experiencia sacerdotal. Entonces por eso entra con la comunidad de los eudistas y después, que precisamente son los que dirigen todas las emisoras y las librerías del Minuto de Dios, y allí es donde se ordena sacerdote. Y después de 25 años de ordenado, pues viene esta otra pregunta. Bueno, soy sacerdote, veo que mi pasión es evangelizar, pero siento que las estructuras no me permiten evangelizar como quiero. No le pasa por primera vez a Alberto Linero, he escuchado casos. Aquí en Cali escuché que hay un señor que es fundador de la corporación Juan Bosco. Hay una obra acá en Cali que se llama La Corporación Juan Bosco, que no es de los salesianos, pero dicen que fue de alguien que fue salesiano de Don Bosco. Si no estoy mal, creo que fue coadjutor. Eh, y este, y resulta pues que él tenía el ánimo de hacer algo más, pero pues finalmente lo que se plantea es que en la comunidad no se le dio cierto aval
Recuerden que aquí yo no quiero pues manejar fuentes oficiales, yo no voy a irme a la verdad, yo no soy un perito, yo no soy un investigador, pero sí sería interesante que en la medida en la que sea real o qué tan falsa es esto que les estoy comentando, sería bueno tenerlo en cuenta. Porque finalmente el renunciar a la comunidad le permitió a él después fundar la corporación e impactar a más población. Entonces, eso es lo que le pasa a Linero. Él dice, yo me gusta el sacerdocio, pero él recientemente está trasladado en Bogotá y en Bogotá, y en Bogotá él comienza a sentir, pues bueno, la exigencia, porque él pasa a un cargo, él siempre ha tenido cargos, digamos, de cierta manera administrativos, pero allí de pronto se siente como que se le está pidiendo cuentas de su labor y él siente que su labor evangelizadora y de servicio está viendo obturada. Y se estaba viendo obturada no por un problema de la iglesia, sino porque muchas veces dentro de la iglesia las mismas personas quieren solo jerarquizar el asunto. Entonces, solo se ve lo jerárquico, solo se ve el asunto administrativo y según la mirada del dinero, porque yo no siento tampoco que sea la verdad, pero según la mirada de él, su experiencia, le decía, bueno, no, aquí no me están dejando hacer lo que me gusta, el evangelizar, no sé, al ritmo mío o como sea, pues, yo les invito a que lean el libro para poder hacer este ejercicio, pero él él dice, pues parece que la obra tendría que ser por la renuncia del presbiterado. Fue una crisis y él decía, "Es la crisis, pero fue buena la crisis que me permitió precisamente darme cuenta de lo que camino debo tomar. Y esto es importante porque estamos muy a veces muy acostumbrados a que es que la vida de fe, la felicidad precisamente pensamos que tiene que ser algo constante. Es algo que ya conseguimos, que ya alcanzamos y ya lo tenemos el resto de nuestra vida. No, eso no va a ser así. Tenemos de pronto una sensación de plenitud, de que cuando me levanto me siento bien con lo que estoy haciendo, pero que sea la felicidad, la felicidad, la felicidad, de antemano tengo que decirles que no la vamos a alcanzar aquí en la tierra. Y en la medida en la que sepamos manejar la frustración de que no la vamos a alcanzar aquí en la tierra, es que de pronto vamos a ver qué conductas se van a tomar. Por ejemplo, ¿qué es el suicidio? El caso de Robin Williams, el que se menciona en la ficha. El suicidio termina siendo no más que un deseo inerte. O sea, ahí ya no hay un deseo que esté movilizando a la persona a algo. Cuando uno tiene cosas que lo movilizan día a día, uno día a día tiene una razón para levantarse. Algunas personas de pronto ya no ni siquiera ellas mismas, son los hijos. Todos los días se levantan con el sueño de ver a su hijo como profesional. Y cuando lo ve como profesional, quiero verlo con hijos, quiero verlo, este tipo de cosas. Les doy mi experiencia como joven. Mi experiencia ha sido levantarme cada día desde que tengo uso de razón, el estudiar, el que me fuera bien en el colegio, sacar buenas notas, ocupar el primer puesto, que ciertamente lo logré. En 11 recuerdo que lo que más me movilizaba era la posibilidad de entrar al seminario, me movilizaba también, digamos, lograr la meta de esforzarme mucho y sacar el primer bachiller, el mejor bachiller. Pero son metas que se alcanzan, se logró allí. Logré el mejor bachiller, logré el mejor IFES y después qué seguía. Ah, luego la carrera. Y todos los días levantándome para ganar la carrera, ganar las materias semestre por semestre durante 5 años. Y el último año pues el más complejo pues porque la tesis, todos los días uno levantándose en acabar la tesis, concentrándose en acabar la tesis. ¿Todo para qué? Para obtener el título de psicólogo. Obtuve el título de psicólogo y si yo me hubiera quedado con que ya ser psicólogo, ya mi vida quedó hecha, pues bueno, entonces ¿qué hago el resto de mi vida? Pues prefiero no matarse. No, yo finalmente quiero saber más, yo quiero lograr otras cosas. Quiero lograr otras cosas, entonces empecé la especialización. ¿Y cuál ha sido la crisis de la especialización? Que económicamente a mí se dificulta, o sea, los semestres son costosos, económicamente sabemos cómo está el país, pero eso es lo que me ha empujado, porque todos los días me levanto a trabajar, todos los días me levanto a mirar cómo hago aportes, cómo pago, resuelvo, pero pues que lo pueda hacer. Al punto pues de que estoy esperando en este momento, es posible ya que me pueda graduar este año como especialista, pero ya tengo otra cosa, y el otro año empezar la maestría. Y esto en el plano de lo profesional y de lo académico. Pero pensemos en lo espiritual, ¿no? También cuando cada día yo me levanto y quiero ser mejor. Cuando cada día me levanto quiero superar defectos. Este tipo de cosas movilizan el deseo. O sea, el deseo está movilizado allí. El deseo está movilizado allí. No tanto en alcanzar ideales, pero sin lograr algo diferente que el día anterior. Porque cuando nos movemos desde el ideal, es también donde genera muchas veces lo melancólico. Yo creo que lo que han tenido Papa Francisco, Santa Teresa de Calcuta y los demás santos es que ellos no se movieron desde el ideal. Ellos querían ser como Cristo, pero ellos no andaban tristes pensando en que no tenían lo que eran como Cristo. O sea, es que yo todavía no soy como el Señor Jesús, yo todavía no soy como la Virgen María. No, es lo que ellos hicieron fue vivir cada día luchando por parecerse. Se enfocaron en su lucha por parecerse a Él y no en tanto en el ideal que no han alcanzado todavía.
Creo que eso tendría que ver con la idea de felicidad. Un video extenso, lo acepto, pero me parece que es muy necesario y creo que quien sepa engancharse con mi manera de hablar, con mi manera de ser discursivo, porque esta es mi manera, lo va a lograr ver este video, lo va a lograr disfrutar, soportar, aguantar, como sea, pero creo que es bueno poder tener esos referentes, pero antemano tengo que decirle la felicidad no tiene que ver ni con las crisis y la felicidad no tiene que ver con tomar decisiones estables el resto de la vida, porque somos un viento, somos un bote que el curso puede cambiar y no es algo para sentirnos mal. Un sacerdote dejó de sacerdote, pues no tiene por qué ser malo. Un salesiano cooperador que tenía promesas se alejó por sus razones, algo está buscando, algo está buscando. El problema sería que alguien dejara de ser salesiano cooperador o dejara de ser presbítero precisamente por lo contrario, por depresión. No, es que no me siento animado, entonces me salgo. Pero cuando uno de pronto se sale de esto porque está buscando, pues es positivo. Incluso esta búsqueda después de salir se lo lleve otra vez a volver. He conocido muchos salesianos cooperadores que se han retirado y después han querido volver porque están buscando, están buscando. Entonces, este es el mensaje que quiero dejarles hoy, un anticipo de lo que sería la felicidad. Es posible que saque otro video y espero más breve para poder cerrar y concluir sobre este aspecto de la felicidad, tratando de comprenderlo un poquito desde lo humano, que comprenderlo desde lo humano no le quita lo espiritual, porque Jesucristo y Dios se manifiesta en lo humano, porque ¿quién es el creador de lo humano? Dios mismo. Dios como creador del humano se manifiesta en lo humano. Él vio que todo estaba bien hecho. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, en todo lo que hagamos nosotros, por más humano que parezca, se manifiesta algo de Dios, incluso en lo malo. Este asunto de decir que es que entonces lo malo del hombre viene del diablo, entonces como si no viniera de Dios, no es que Dios no me va a hacer cosas malas, pero como de pronto había que preguntarse por qué Dios nos hizo frágiles. Y no es que Dios sea frágil, pero hay algo que Dios quiere imprimir en nosotros allí. Entonces, bueno, es bueno poder comenzar a entender este tipo de cosas para que también nos permita vivir felices, porque creo que muchas veces una religión muy idealizada y muy fanatizada no nos permite tampoco ser felices. De hecho, nos pone a vivir en la culpa. Y recuerden que ni siquiera un invento mío, el mismo Papa, los mismos sacerdotes nos lo dicen así, la religión no es una vivencia de culpa, precisamente es búsqueda de la felicidad. Muchas gracias.